Las minas a tajo abierto son grandes extensiones de terreno que previamente fueron estudiadas por nuestros geólogos en la fase de exploración, quienes comprobaron la existencia del cobre y de otros metales en yacimientos. Las minas a tajo abierto comienzan a desarrollarse en la superficie del terreno y se van trabajando hacia abajo a distintos niveles. Este modo de explotar el yacimiento por medio de bancos o terrazas forma un gran cráter con un interior escalonado. Esos escalones o bancos, que tienen una altura aproximada de 15 metros cada uno, sirven para explotar el mineral y para permitir la circulación de todos los vehículos que intervienen en la operación de una mina. El cobre se encuentra en la corteza terrestre, es decir, en la capa más superficial de la Tierra, y para poder extraerlo es necesario fragmentar el terreno a base de voladuras con explosivos. Las voladuras son explosiones debidamente planeadas y controladas para fracturar las rocas que contienen cobre. Para realizar una voladura se perfora un número determinado de agujeros verticales, conocidos como barrenos, de acuerdo con una plantilla diseñada por nuestros ingenieros. La profundidad de estos barrenos es de 16 metros, lo que equivaldría más o menos a la altura de un edificio de 5 pisos. En cada barreno se introduce una mezcla de nitrato de amonio y diésel, más cierta cantidad de un alto explosivo llamado ANFO, y luego se rellena con material estéril. Como la seguridad es lo más importante en todas nuestras operaciones, las voladuras están a cargo de técnicos especializados que trabajan siguiendo procedimientos muy rigurosos y las más estrictas medidas de seguridad. Estos equipos solo detonarán los explosivos hasta que toda la zona haya sido evacuada y todos los accesos se encuentren cerrados. Los explosivos se detonan en serie a través de un dispositivo electrónico. El tiempo entre una explosión y otra es de aproximadamente 2 milisegundos. Gracias a la tecnología y a los patrones de explosión que se diseñan, la energía explosiva fragmenta la roca bajo tierra, minimizando la dispersión del material y el polvo. Después de la explosión y una vez que es totalmente seguro entrar a la mina, se comienza con la carga del mineral fragmentado. Palas gigantescas levantan el material con su gran cucharón y lo van depositando en los camiones que habrán de llevarlo a diferentes instalaciones para su procesamiento. Los camiones de acarreo miden casi 7 metros de altura y tienen una capacidad de hasta 400 toneladas cortas, lo que significa que podrían transportar hasta 300 autos deportivos. Como el tamaño de una mina a tajo abierto es enorme, su funcionamiento se maneja desde un centro de control, el cual se encuentra en lo alto de una torre como las de los aeropuertos, desde donde se puede observar todo lo que sucede en el terreno. El centro de control cuenta con lo más avanzado en sistemas computarizados, de comunicación y tecnología GPS para monitorear en tiempo real todos los movimientos de cada vehículo que está operando en la mina. El personal que trabaja aquí va guiando a los operadores de palas y camiones, recibe reportes de fallas mecánicas o eléctricas y envía alertas sobre cualquier evento fortuito que pudiera interrumpir la producción. Los camiones ya cargados pueden llevar el material a distintos sitios, dependiendo de la ley de cobre que contenga, esto es, su concentración de mineral valioso. Al material de baja ley, denominado así por su bajo contenido de mineral, se le llama tepetate y es considerado como un desecho, por lo que se deposita en áreas destinadas para ello. El material de media ley se le conoce como lixiviable y se deposita en terreros especiales en la periferia de la mina para iniciar el proceso de lixiviación, es decir, riego con ácido. Por último, el material de mejor ley, con mayor contenido metálico, se denomina mineral o material de sulfuro de cobre y se traslada a las quebradoras en el interior de la mina para comenzar con el proceso de trituración. Para tener una idea de lo que esto representa, podemos decir que de 1 tonelada de material volado se extraen en promedio solo 6 kilogramos de cobre, como en el caso de nuestra mina Buenavista del Cobre. Por lo tanto, considerando la tasa de recuperación, para obtener 1 tonelada de cobre, tenemos que remover casi 200 toneladas de material. La lixiviación es un proceso hidrometalúrgico que permite obtener cobre del material con una ley media, el cual contiene óxidos y o sulfuros secundarios.
Como ya dijimos, este material se traslada a unos terrenos especiales, que en el medio minero se conocen como patios de lixiviación, en donde se va apilando en terrazas de 30 metros de altura. Estas pilas de material se riegan con soluciones diluidas de ácido sulfúrico y agua. El líquido ácido pasa a través del material apilado, reacciona con el mineral y forma una solución de sulfato de cobre. Esta solución baja a los sistemas de bombeo, que la llevan hasta unos represos y luego a pilas de concentración, antes de ser trasladada a una planta ESDE. ESDE significa extracción por solventes y depositación electrolítica. En palabras sencillas, las plantas ESDE transforman las soluciones de cobre impuro en una solución pura de sulfato de cobre, mediante una serie de reacciones químicas con sustancias orgánicas derivadas del petróleo. Durante la extracción por solventes, la solución impregnada con cobre pasa por dos fases en las que se emplean compuestos orgánicos. Su objetivo es purificar y concentrar la solución de cobre separándola de las impurezas. Durante la electrodepositación, la solución purificada de cobre se vierte en unas celdas en las que se han introducido unas placas llamadas cátodos y ánodos. Los cátodos son de acero inoxidable y los ánodos de plomo. Por las celdas, entonces, se hace pasar corriente eléctrica directa y esto provoca que las partículas de cobre se adhieran a los cátodos. Con el paso de los días, las partículas de cobre van formando su propia placa sobre los cátodos. El cátodo con cobre adherido se saca de las celdas al cabo de 10 días, luego se lava y después se le separan las placas que se formaron en cada uno de sus lados. Estas placas, cuya pureza normalmente es del 99.99%, se apilan y se flejan para su embarque. Las placas de cobre conocidas como cátodos electrowon son el producto final que sale de la planta ESDE, para la venta directa o para su envío a la planta de alambrón. Como vimos anteriormente, en las voladuras también obtenemos un material de sulfuro de cobre que presenta la mayor concentración de mineral valioso. Este material se lleva a las quebradoras en donde es sometido a la trituración y el cribado. El propósito de la trituración es reducir el tamaño del mineral hasta media pulgada. El proceso se realiza en 3 etapas y se complementa con el cribado. Esto es un sistema de mallas que separa y clasifica las partículas. Aquellas que tienen una dimensión mayor al tamaño deseado son enviadas nuevamente a las quebradoras. El material triturado a media pulgada se alimenta al sistema de molienda, en donde también se reducirá su tamaño. Los molinos son cilindros metálicos que giran constantemente y en cuyo interior se encuentran unas bolas de acero que pulverizan el material. A diferencia de la trituración, en la molienda se utiliza agua y el producto que se obtiene es una pasta o lodo que se traslada a las celdas de flotación. En las celdas de flotación se agregan varios reactivos, así como agitación e inyección de aire, para ir separando de forma selectiva los distintos metales contenidos en el lodo mineral. Los más ligeros flotan en la superficie, mientras que los más pesados se van al fondo, separándose por gravedad. A la pulpa resultante le llamamos concentrado de cobre. Este concentrado se pasa por un espesador para quitarle la mayor cantidad posible de agua. Luego, en el proceso de filtrado, se busca eliminar parte de la humedad restante, de modo que al final solo contenga un 10% en promedio. La pulpa remanente o colas, es decir, lo que no lleva mineral, se traslada de los tanques espesadores a la presa de Jales, y es por eso que a este material también se le conoce con el nombre de Jales. Ya en la presa, los sólidos se asientan, y el agua que queda en la parte superior se recupera para su reutilización posterior en el proceso. Cerca del 75% del agua que usamos en las operaciones es recuperada. Una parte del concentrado de cobre se embarca para su venta y exportación, la otra se envía a nuestras plantas de fundición y refinación. En la fundición, el concentrado de cobre se funde en diferentes etapas hasta lograr un producto metálico en forma de placas, llamadas ánodos de cobre, que poseen una pureza del 99% y que son la materia prima para el proceso de refinación. Durante la fusión del concentrado de cobre se libera dióxido de azufre, el cual convertimos en ácido sulfúrico para evitar su emisión a la atmósfera.
El ácido sulfúrico posteriormente es utilizado en los procesos de lixiviación y refinación, y también se comercializa a terceros. En la refinería se lleva a cabo un proceso electrolítico. Los ánodos de cobre, intercalados con cátodos de acero inoxidable, son depositados en celdas que se sumergen en una solución diluida de ácido sulfúrico. Al aplicar corriente eléctrica, los ánodos se van descomponiendo para formar electrolito de sulfato de cobre. Este electrolito, por el mismo efecto de la corriente eléctrica, también se descompone y libera el cobre que se deposita gradualmente en los cátodos de acero, formando una capa metálica en sus caras. Los cátodos se secan a los 11 días, se lavan y luego se separa de ellos la capa metálica. Estas placas de cobre, llamadas cátodos de cobre electrolítico o electrorefinado, se apilan y se flejan para su comercialización y traslado. Una parte de las placas de cobre electrolítico se lleva a la planta de alambrón, donde se funden en un horno eléctrico. El cobre fundido se somete a un proceso de enfriamiento y estiramiento continuo para formar alambrón con un espesor de 3/8 de pulgada. Este producto, que es la materia prima para la producción de cables eléctricos, se enrolla y se fleja para su venta. Al final del proceso de refinación, en el fondo de las celdas electrolíticas queda un residuo al que se le llama lodo anódico, el cual contiene valores de oro, plata y selenio. Ese lodo es llevado a la planta de metales preciosos para ser fundido, y mediante diferentes etapas de refinación recuperamos plata y oro, así como sales de selenio y de telurio, que se comercializan en diferentes mercados. Cabe señalar que durante los procesos de producción de cobre también obtenemos de manera paralela concentrados de molibdeno.